Antes de entrar en cómo valorar la suma o resta de la valoración de cada tel, primero debes saber cuándo aplicarlas. El método de suma o resta se debe reiniciar en cada calle de juego, porque cuando un croupier saca una carta nueva, puede cambiar totalmente la fortaleza de la mano de tu rival. Lo que no debe cambiar nunca es la historia de lógica detrás de la mano de tu rival. Toda mano cuenta una historia que empieza desde el preflop y acaba en el river, y esta debe ser siempre el núcleo de nuestra toma de decisiones. Si un rival cuenta una historia de fuerza con su rango y sus apuestas en todas las calles también refuerzan esa historia con diferentes tells que todos apuntan a la misma conclusión, podremos estar muy seguros de que el rival tiene una mano extraordinariamente fuerte. Ten en cuenta que hay ocasiones donde una calle puede cambiar radicalmente la fuerza de una mano. Un rival puede estar apostando de farol con 7-7 en su mano en un flop de Q10-2 arcoíris, donde nosotros podemos tener QJ, por ejemplo. Hemos detectado que está apostando de farol en el flop. Hacemos call para atraparle y abrir la posibilidad de que siga faroleando. En el turn cae un 7. Obviamente el rival cambiará su lenguaje no verbal desde ese momento, y aquí no podemos sumar fortaleza a una debilidad previa de una calle anterior. Es decir, en el momento que comenzó la cuarta calle, se debe resetear la cuenta de tells, y de hecho, cuando notemos que hay un cambio de resta a suma de una calle a otra, los tells que suman fortaleza van a valer aún más que la nota que ya tiene asignada en cuanto a su relevancia. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Mi recomendación es que entendamos que un tel de un rival demuestra completa fuerza o debilidad cuando al menos sumemos o restemos más de un punto. Si hemos detectado en una calle un único tel que suma más 0,5, hasta no contar con otro que haga sumar más de 1, no lo tendríamos en cuenta en nuestra toma de decisiones, salvo que sea extremadamente justa la decisión y nos tengamos que decidir por algo que desequilibre la balanza. Dicho esto, cuando vayas avanzando en el curso, puede que quieras consumir toda la información en una semana. Está muy bien, pero puede que quieras considerar el aprender cada tel paso a paso, dejando tiempo a tu cerebro a asimilar toda la información. Vas a obtener mucha información de golpe y cuando eso sucede, se pueden cometer errores en su ejecución posterior. En este máster aprenderás a través de microaprendizajes, la mejor manera para aprender y transmitir nuevos conceptos. Por eso, vas a aprender cada tel en un vídeo individual de pocos minutos de duración, donde te explicaré el tel que corresponda, te daré su puntuación y un ejemplo práctico, y recomendaciones de cómo y cuándo aplicarlo o no en tu juego.